y de relacionamiento entre ambas naciones, dado que el gobierno norteamericano ha permitido que líderes religiosos y las instituciones religiosas, bajo ciertas restricciones, puedan visitar el país, al igual de nuestra parte. Es decir, que hemos tenido un fuerte relacionamiento en ese sentido. Yo creo que la iglesia cubana ha sido una iglesia que, a través de todos los siglos de la historia que hemos vivido, ha tenido una participación importante en las transformaciones sociales. Creo que hubo una iglesia que apoyó mucho el proceso social que nosotros llamamos Revolución Cubana. Habría que hablar de un Fran País García, de un Faustino Pérez y de tantos y tantos que su propia sangre fue derramada para este proyecto social que nosotros llevamos adelante, que no es perfecto, pero que busca realmente ser fiel a lo que yo diría el Evangelio de Cristo que practicamos desde nuestra fe quiere para el ser humano. Y de ahí está nuestro punto de conexión como iglesia con este proyecto social. Vemos que los momentos actuales que vive la nación de transformación, de búsqueda del camino que somos como cubanos, la iglesia tiene un papel importante que jugar. Vimos cómo nuestro presidente, al tratar la temática de los valores, ha hecho un llamado a todos y a todas, y también a nuestras instituciones a ser parte de este proceso. Así que esa es la iglesia que vemos hoy en Cuba, una iglesia que tiene desafíos para integrarse a la sociedad, una sociedad que tiene desafíos también para que la iglesia plenamente esté integrada, pero que creemos que estamos en una posición, en un momento de desarrollo pleno, de integración y de ser parte de lo que nuestra sociedad cubana es y de lo que la iglesia cubana es dentro de ella. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, nos han dado un panorama muy certero, conciso, de algunos de los temas más importantes en lo que tiene que ver con los avances y los principales desafíos que tiene Cuba por delante en el ámbito de los derechos humanos. También hoy ha sido noticia temas que tienen que ver con el avance de Cuba y el reconocimiento internacional que tiene Cuba en el avance en el ámbito de los derechos humanos. Hoy ha sido noticia que el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en nuestro país, en Cuba, Theodor Friedrich, destacó los esfuerzos de la isla a favor de la seguridad alimentaria y afirmó que ese es uno de los 8 países de América Latina y el Caribe que logró erradicar el hambre. De acuerdo con el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, el hambre en la región descendió del 14,7% registrado entre 90 y 91 al 7,9% de acuerdo con cifras que se publican entre 2011 y 2013. No obstante, el mismo directivo señaló que en Latinoamérica y el Caribe hay en la actualidad unos 47 millones de personas que sufren hambre y señaló el papel de Cuba como uno de los países que logró erradicar este flagelo de nuestra región. Ya nos han llegado algunas preguntas vía internet, también estaremos escuchando algunas preguntas acá del público en la medida que el tiempo lo permita. Recordemos que esto es una transmisión televisiva también y a través de internet, y comenzaría por una pregunta que nos envían desde Moscú, precisamente Daria Boronkova, que pregunta cómo garantiza el Estado cubano la seguridad social de los adultos mayores. El compañero asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, José Barreiro Alfonso, debe responder esta pregunta: ¿cómo garantiza el Estado cubano la seguridad social de los adultos mayores? Bien, el sistema de seguridad social está compuesto por el régimen general de seguridad social que protege a todos los trabajadores. Uno de las protecciones que da, por supuesto, da la protección a la vejez. O sea, los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación reciben la pensión correspondiente. Están los regímenes especiales que de una manera u otra también protegen por la vejez de los trabajadores que están protegidos por ese régimen. Y aquellas personas que no son trabajadores y son adultos mayores que requieren la protección de la sociedad, el régimen de seguridad social tiene la asistencia social que se ocupa de esas personas y protege a las personas que, siendo adultos mayores, requieren de
de esa protección. Por tanto, en el régimen general de seguridad social, los regímenes especiales y la asistencia social que componen, que son parte del sistema de seguridad social cubano, protegen a los adultos mayores y se hace efectivo a partir de los dispositivos y de los procedimientos de trabajo cotidianos que tiene el sistema de seguridad social. Vamos ahora a escuchar alguna pregunta que tengamos en el público, si algún periodista desea hacer alguna pregunta. Buenos días, por favor, acérquese al micrófono, identifíquese medio y nombre, por favor. Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Doctor Toledo, esta pregunta es en específico para usted. Usted mencionó la cuestión de la unidad del pueblo cubano y me da la impresión de que muchos países en el continente tienen la misma aspiración de unidad. También muchos de estos países en el continente tienen un modelo socialista o tienen aspiraciones en esta dirección. Sin embargo, casi todos en el continente, todos son pluripartidistas y Cuba no. Hemos visto avance en materia de otro tipo de derechos. ¿Hay alguna novedad en Cuba en materia de este tipo de derechos civiles, de asociación política para las personas, para los ciudadanos? Gracias. Bueno, tú abordas dos temas, un tema, el tema de la asociación, y hablas también de los temas de los partidos políticos. Cuba, como todos conocemos, se afilia a la posición de un solo partido político, un partido político que por demás no tiene funciones electorales en la nación y que tiene como función esencial la función rectora de la sociedad en la salvaguarda de los grandes valores políticos que en la misma existen y se desarrollan. Ese partido es fruto precisamente de ese devenir histórico del que me referí ahorita, es fruto de la importancia de lo que representa para la unidad para los cubanos, en política estoy hablando. En política, cada vez que los cubanos nos hemos dividido, nuestros enemigos se han sabido aprovechar muy bien de eso y la hemos pagado con creces, esa falta de unidad. En el 1800, cuando se inicia la contienda, en el año 1868 contra España, precisamente la falta de unidad en el campo insurrecto, que tiene dos hitos históricos muy importantes, y la presencia aquí de uno de nuestros historiadores más prestigiosos, el doctor Torres Cueva, me podrá auxiliar en ese tema, que fue Lagunas de Barona y Santa Rita, son los dos hitos históricos de la división en ese momento en la nación. Dio lugar al Pacto del Zanjón, dio lugar a un momento muy doloroso para los cubanos, que los salva la hidalguía y la valentía del general Antonio con la protesta de Baraguá. Cuando se reanuda la contienda por Martí, Gómez y Maceo, precisamente la división final, que va a tener como punto descollante la Asamblea del Cerro, donde se depone a Máximo Gómez de sus máximos cargos en la dirección del ejército, facilita al gobierno norteamericano la intervención, facilita al gobierno norteamericano la estancia en la ocupación militar del país. Y así lo vamos a ver a todo lo largo de nuestra historia. Por eso para nosotros los cubanos la unidad es un elemento esencial, lo decía ahorita, de salvaguardar la independencia y la soberanía y la nación misma. Y ese partido único va a ser expresión de ese sentimiento de unidad que tenemos los cubanos, que no es y ni se debe confundir con la unanimidad de criterio. No confundir una cosa con la otra. Es una unidad democrática y dialéctica en la que se fundamenta la organización del Estado cubano. Y eso es algo que los cubanos defendemos, lo consideramos interesante, importante, y es parte del ejercicio democrático del pueblo cubano de darse el sistema político que considera conveniente a sus intereses y a su perspectiva de desarrollo futuro. En cuanto a las organizaciones, el país tiene una ley de asociaciones
que establece todo un proceso muy ágil, muy dinámico para la conformación de las mismas. El Ministerio de Justicia está encargado de rectorear el tema de la formación de asociaciones en el país. Hay decenas de asociaciones debidamente registradas en los documentos y en los mecanismos de control que a tales efectos existen en el Ministerio de Justicia. Todas gozan de derechos, de garantías que el Estado les respeta y les salvaguarda. No